que se caracteriza por ser bidimensional, es decir, que tiene ancho y largo. Observamos cómo en la imagen tenemos 4 figuras geométricas en donde cada una se caracteriza por tener ancho y largo. La línea verde representa el ancho o la altura, la línea azul representa el largo, que son características propias del concepto bidimensional. Entonces miramos aquí el cuadrado, tiene alto o ancho, representado con la línea verde que va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, y el largo, que es la línea azul que se desplaza de izquierda a derecha. Todas las figuras entonces tienen esta primera característica. Vamos a mirar la segundo elemento que hace parte del plano a nivel de características, que es producto de la construcción de líneas cuyos resultados son figuras o formas. Por lo tanto, la línea debe ser cerrada, no abierta. Me explico. En la figura que vemos en la parte superior, la línea quedó abierta, por lo tanto no efectúa un elemento, mientras que las figuras que están aquí en la parte inferior, la estrella, el círculo y la forma irregular, son líneas cerradas, por lo tanto construyen figuras o formas. Por ende, cumplen el concepto de plano. Observamos esta esfera verde, tanto en la estrella como en el círculo como en la figura irregular, que es donde parte la línea y donde llega para cerrar la figura o la forma. Me explico, si yo parto de este punto en la estrella donde está el círculo verde grande, empiezo a desplazar la línea, en este caso son líneas con ángulo, y llego otra vez al punto de inicio. Entonces toda figura cerrada que utiliza línea debe culminar o debe llegar al punto donde inició la construcción de la forma. Observemos el círculo. Tenemos el punto verde, me desplazo y nuevamente llego al punto donde inicié el trazo. Igual sucede con la figura irregular. Estoy en el punto verde, desplazo la línea, la voy moviendo y volví a llegar al punto donde inicié la figura. Por lo tanto, un plano se caracteriza por utilizar líneas, pero de carácter cerrado, ya que esto permite la construcción de figuras o formas. Si la línea no se cierra, no estoy construyendo una figura con el concepto de plano. Las clases de plano son dos. Se clasifican en regulares, que son todas las formas geométricas. En este ejemplo tenemos 3 formas geométricas que son el triángulo, el cuadrado y el círculo. Y la segunda clasificación son los irregulares, que son todas aquellas formas orgánicas que surgen a partir de un trazo libre, como esta que tenemos aquí de color amarillo y esta que está haciendo alusión a una nube. Entonces, todas, tanto las regulares como las irregulares, utilizan figuras cuya característica es el trazo de líneas cerradas. Para construir volumen utilizando el concepto de plano, tenemos 3 maneras de hacerlo. La primera es aplicando colores claros y oscuros uno al lado del otro. Observemos esta línea vertical donde me divide el rostro en 2 partes iguales, en donde a un lado tenemos el color claro y junto a ese color claro tengo el color oscuro o un color más oscuro.
Ahora observemos aquí parte del cuello, donde estoy generando también volumen, colocando un tono claro al lado un tono oscuro. Y esta es la primera forma de generar volumen, es decir, objetos o figuras en tercera dimensión. De hacer volumen es aplicando color en degradado. Degradado es pasar de un tono a otro en una transición muy suave. No se puede ver cortado o partido el color. ¿Cómo se hace? Hay una manera con varios colores o utilizando un solo color. Vamos a observar cuando se hace con varios colores, como está en esta imagen, quedó un poco borrosa, pero la idea es que tenemos un plano regular, en este caso un trapecio, en donde se inicia con un color rojo, luego se mezcla con un color naranja y por último ese naranja se mezcla con un color amarillo. Entonces se está dando la degradación del color, en este ejemplo utilizando 3 colores. En cambio, en el ejemplo o en la imagen del lado derecho, hacemos degradación pero usando un solo color, no la mezcla de varios colores. Me explico. En este círculo está utilizando un morado en donde inicia el color fuerte, luego va disminuyendo la intensidad o la fuerza del color y empieza a salir el color medio o un color más suave hasta llegar a un morado mucho más claro y en el centro está totalmente blanco. Otro ejemplo es coger este morado, un morado azuloso, donde se inicia el oscuro haciendo bastante presión al color, luego se disminuye la presión y va saliendo el tono medio, se disminuye más la presión y el tono va siendo cada vez más claro. Entonces, segunda manera de hacer volumen utilizando un plano es a través de o mezclar varios colores degradando o usar un solo color que cambia su intensidad, en donde es más fuerte en el color oscuro y a medida que se va disminuyendo la tensión de la fuerza del color, se va sacando los tonos medios y los tonos claros. Y la tercera y última manera de generar un volumen a través del plano se llama superposición. Consiste en colocar una forma, un objeto o una figura encima de otra, pero la tapa parcialmente. Ejemplo, tenemos estos 3 círculos donde cada uno tapa progresivamente al otro, pero una parte, una sección. ¿Qué genera esto? Genera profundidad, es decir, que hay algunos objetos que están más lejos y otros que están más cerca. Es la ilusión óptica que representa la superposición. Otro ejemplo es en este bodegón donde tenemos tres diferentes representaciones de recipientes, donde el más pequeño está en superposición con respecto a la jarra que está al lado izquierdo y al floreo que está al lado derecho. Igual genera la tercera, una profundización, donde un objeto se ve más adelante y otros se ven en la mitad y otros se ven atrás, es decir, genera la profundidad. Y por último tenemos esta serie de cuadrados y rectángulos, donde obviamente cumple el concepto de superposición, donde el uno tapa parcialmente al otro y se ve el producto de la profundidad, de que algunos objetos están adelante, otros en medio y otros atrás. Entonces ya tenemos las 3 maneras que a partir de planos puedo construir volumen, es decir, tercera dimensión. Ahora vamos a explicar la tarea.
Vamos a tomar un octavo de hoja durex o cartulina blanca en formato vertical, así como se observa en la imagen. Luego dibujamos un objeto grande, el que ustedes deseen. En este ejemplo está un rostro de perfil y es bastante grande, dado que necesitamos que abarque la mayoría del formato, porque si queda muy pequeño el ejercicio no tendría sentido. Una vez que el dibujo está hecho a lápiz grande, abarcando la mayoría del formato en vertical, llámese durex o llámese cartulina, empezamos a trazar rectángulos de 5 por 7 centímetros. Entonces, 5 centímetros de largo por 7 de ancho o 7 de altura. Dividimos las veces que nos quepan estas medidas en el formato, y si nos sobra espacio, pues no lo tenemos en cuenta. Solo vamos a trabajar donde se construyan rectángulos de la medida que les acabé de decir. 5 de largo por 7 de alto o ancho. Y los colocamos encima del dibujo grande que acabamos de hacer en la hoja durex o cartulina. Una vez hecho, empezamos o usamos colores o usamos plumones o trabajamos con témperas y vinilos, teniendo en cuenta de no pasarnos con la pintura de un rectángulo al otro o de un fondo a la figura. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque es el detalle que hay que tener presente, porque si nos, al pasarnos con los colores o las pinturas o los crayones, pues el resultado no va a ser muy agradable estéticamente. ¿Cómo se hace esto? Utilizando colores primarios y secundarios. Ejemplo, observemos este primer rectángulo en donde tenemos dos secciones, una que es el fondo y otra el cabello. Como son elementos diferentes, lo pinto de colores diferentes. El fondo en este caso está de rojo y parte del cabello en verde. Luego retomamos el segundo rectángulo en donde el cabello debe cambiar de color, porque si no, no tendría sentido haber hecho los rectángulos, porque si no haría todo el cabello, por ejemplo, de color verde. No, en el momento en que cambio de rectángulo, debo necesariamente, en este caso del cabello, cambiar el color. Cuando digo cambiar es no continuar con el tono verde que apliqué aquí en el primer rectángulo. Puedo usar cualquier color de la gama de primarios o de secundarios. En este ejemplo está el rojo para el cabello y el fondo amarillo. Y en el tercer rectángulo volvió a repetir los colores del primer rectángulo, es decir, el cabello verde y el fondo rojo, pero podrían haber colocado morado aquí el cabello y azul el fondo. Lo importante es que en los tres ejemplos que vimos cambia en cada rectángulo el color del cabello y cambia el color del fondo que se está utilizando. Y así empezamos con todos los rectángulos a trabajar. Vamos a mirar este segundo rectángulo donde tenemos cabello, parte del rostro y el fondo. Entonces cada uno debe tener un color diferente. Yo no puedo usar morado para el cabello, morado para el fondo también, no. Cada uno debe tener un color diferente dentro de la opción que dimos de colores primarios y secundarios.